Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Este día yo quiero animarles por medio de la palabra de Dios. No sé si vaya a ser algún tipo de... Pues sí, siempre tratamos de hacer una predicación expositiva, pero el propósito de hoy es crear responsabilidad en nosotros en cuanto a nuestra comunión con Dios y específicamente en la lectura de la palabra. Pues hoy es nuestro primer domingo del año, ¿verdad? Y yo quiero predicarles acerca de estos primeros 4 versículos, pensando algunas cosas de lo que pudo motivar a Lucas, el autor de este evangelio y del libro de los Hechos, para que él se esmerara y dejara lo que nosotros podemos considerar como un 25% de todo lo que es el Nuevo Testamento. Él fue el autor que más aportó en escrito en todo el Nuevo Testamento. Ninguno más que él pudo dejar un legado así al pueblo de Dios. Y lo sorprendente, hermanos, es que él no era judío. Es el único autor de algún libro de la Escritura que no fue judío, sino que él fue un gentil alcanzado por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces yo quise titularle a este mensaje El creyente responsable. Y pensando primeramente en ese concepto, ¿verdad? La palabra responsabilidad, yo buscando algunas definiciones en los diccionarios, encontré lo siguiente, dice, persona cabalmente cumplidora de sus deberes y obligaciones. Conocemos, ¿verdad? Ese concepto. Cuando hablamos de que alguien es responsable es porque él sabe cuál es su obligación, cuál es su deber y él pues se esmera, ¿verdad? Por no fallar en cuanto a esa obligación que tiene. Vamos a estar meditando en por qué nosotros los creyentes pues tenemos que ser responsables en muchas cosas, pero yo quiero que pensemos primeramente, hermanos, en la gran comisión, en Mateo 28:20. Es una de las mandatos, es la gran comisión que nuestro Señor Jesús encomendó, ¿verdad? No solo a sus 12 discípulos, sino a todo creyente. Y para leerles dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es parte del mandamiento. Jesús envía a sus discípulos a hacer más discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice, les tienes que enseñar todo lo que yo ya les enseñé. Entonces, hermanos, enseñar a guardar todo no es una tarea tan fácil. Y yo quiero que tomemos como base el ejemplo de Lucas, cómo él se esmeró para enseñar a su amigo Teófilo a guardar todo lo que ya conocían los creyentes de aquella época, pero yo creo que Lucas se esmeró más de la media, incluso de otros que pudieron escribir evangelios. Y vamos a ver 2 cosas que yo creo que nos pueden ayudar a figurar mejor cómo era ese creyente responsable, tomando como base la vida de Lucas, el autor de este evangelio. Y la primera cosa es que el creyente responsable, hermanos, medita diligentemente en la palabra de Dios. Esa es una característica pues distinguida de aquel creyente responsable. Si realmente quiere enseñar a guardar todo, él tiene que esmerarse por primero entender qué es todo lo que hay en la Escritura y vivirla y modelarla. Pero también otra característica, la segunda cosa que vamos a ver es que el creyente responsable fortalece la fe de sus hermanos. Esa es una de sus principales motivaciones y yo creo que eso también nos debe motivar a nosotros, hermanos, a empezar el año con el pie derecho y no dejar como a algunos otros años, los que empezamos a leer la Biblia, que las dejamos a medias. Yo estoy por terminarla, hermanos, pero ya llevo poquito más de un año y ojalá a lo mejor ahí por febrero la termine. Pero si usted fue alguien que se quedó a medias o nunca ha leído la Escritura por completo, yo espero que este mensaje le sea de bendición. Miren, vamos a darle una lectura a estos 4 versículos. Dice así: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra,
También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Oremos. Señor nuestro, gracias porque nos das un año más como congregación, y también gracias porque sobre todo nos das el privilegio de venir ante tu palabra y aprender más de ti. Pues es mi deseo, Señor, que tú como cada domingo traigas una bendición especial, pero en específico este día, Señor, nos ayudes a ser hijos tuyos que abrazan con más fuerza tu palabra y ponen más diligencia, Señor, en entenderla, en vivirla y sobre todo a enseñarla a alguien más. Te ruego pues, Padre, que este mensaje sea motivador para cada uno de nosotros, nos ayude a ver las cosas de manera diferente, Señor, y de esta manera, Señor, pues iniciar un año con un propósito firme de conocerte mejor que el año pasado. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les digo, lo primero que vamos a ver es que el creyente responsable medita diligentemente en la palabra. Y aquí lo vemos en los primeros 3 versículos que nos dice esta introducción del Evangelio de Lucas. Lucas, la tradición no duda de que es el autor de este libro y también del libro de los Hechos. Y por los escritos de Pablo, como en Colosenses, se le menciona como el médico amado. Sabemos que él tenía una profesión, era alguien de estudios, pero también siempre se refiere, ¿verdad?, como alguien que no era judío, como les había dicho al principio. Entonces él tenía seguramente pues cierta habilidad, cierto pues intelecto que le ayudó a ordenar bien toda la obra que nosotros tenemos en 2 tomos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es un solo libro, pero en 2 tomos, lo hizo en 2 partes. Entonces, este hombre, pues que tenemos registrado como alguien que bendijo la iglesia del primer siglo, deja un legado para que hasta estos días, hermanos, pues el mundo entero sea bendecido por estos escritos. Obviamente, pues Lucas todo lo que dejó escrito fue guiado por el Espíritu Santo. Pero hermanos, cada vez que había un autor que contribuía al canon de las escrituras, él dejaba bastante parte de su persona. Dios no quitó el carácter de las personas, no quitó su voluntad humana, sino que ahí vemos agregado, ¿verdad?, parte de su personalidad en sus escritos. Y lo que podemos ver, hermanos, a lo mejor son breves versículos, pero nos hablan bastante de que él era alguien diligente, porque él lo menciona así, dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Piense nada más en esta primera parte. Lucas está diciendo, hay muchos que han tratado de hacer eso. Entonces, ¿por qué esforzarse a alguien más? Yo creo que el creyente responsable, hermano, sí es diligente en conocer la palabra de Dios y no se conforma simplemente con lo que ya está ahí en cuanto a enseñanza existente. Sabemos que solamente 4 evangelios pudieron entrar en el canon de las Escrituras, son los únicos que lograron el filtro de los primeros padres de la iglesia. Pero no dude, hermanos, que habían muchos evangelios que se estaban escribiendo, muchos escritos o biografías de Jesús. Y Lucas conocía eso. Teófilo, a quien le dedica también, dice, hay muchos escritos de Jesús, pero ¿por qué uno más, hermanos? Y yo quiero que captemos el celo de Lucas. Yo creo él estaba inconforme, decía, se necesita algo mejor. Se necesita algo más completo y se necesita algo que llene y satisfaga a audiencias a las cuales él le inquietaba, ¿verdad? Nos falta todavía conocer más. ¿Por qué, hermanos? Pues eran demasiados escritos, pero ¿cómo le haces para filtrar y ordenar todo? Porque también a lo mejor nadie había tenido tanto cuidado en hacerlo. Uno de los evangelios que se estaban circulando cuando Lucas escribió su obra solamente era el evangelio de Mateo y Marcos.
Marcos, hermanos, pues sí tiene cierta cronología en cuanto a los eventos de Jesús, pero no está tan correcta. Y Lucas lo percibió. El Evangelio de Mateo, hermanos, ese está todavía con menos lógica, hablando cronológicamente acerca de los eventos. Y bueno, para ese entonces de que Lucas escribe sus obras, todavía no se escribía el Evangelio de Juan. Pero de todo lo que ya existía, hermanos, otra vez nos hacemos la pregunta, ¿por qué un evangelio más? Y eso nos muestra que alguien quería conocer de su propia cuenta a Cristo. Él decía, no, yo todavía quiero asegurarme de que todos esos escritos y todos los testigos seculares que todavía podemos tener pláticas con ellos, pues me dejen bien en claro qué pasó. Y quiero que nos hagamos continuamente durante todo este sermón, hermanos, la siguiente pregunta. Aplíquesela a usted en comparación a manera de meditar si también tiene esas características de Lucas. Entonces, tal vez la primera pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿tú también tienes esa misma diligencia? ¿Qué hay de ti? De que dices, no, pues hay demasiados pastores, hay demasiados maestros, hay muchos escritores de libros. Pero ¿por qué yo no hago un escrito personal para indagar y conocer o llevar algún curso de la Biblia, llevar algo, a lo mejor pues sí, en los institutos les llaman panoramas del Antiguo Testamento, un panorama del Nuevo Testamento para que entiendas bien las escrituras, para que no leas nada más así de corrido, sino que te detenga y medites. Yo quiero saber si realmente todo lo que está ahí escrito es digno de fiar, de amar, de abrazar. ¿Por qué? Porque eso nos habla, hermanos, de que no tenemos el mismo celo de conocer a nuestro Señor Jesús como lo tuvo Lucas. Él hizo todo esto también para compartir y dar a conocer a alguien más algo. Por eso él dice, yo quiero poner en orden las cosas. Él sabía que faltaba algo. La escritura, hermanos, es tan vasta que a lo largo de los siglos se han escrito cientos de libros. Hay libros que a lo mejor resaltan los atributos de Dios, hay libros que resaltan las parábolas, las profecías, hay libros que resaltan el Antiguo Testamento. Y les digo, nunca se ha dejado de generar literatura cristiana. Pero el creyente de ahora, ¿por qué no dejar un legado? ¿Por qué no hacer algo? Tal vez no seamos escritores, pero ¿por qué no hacer al menos un diario? Unas anotaciones de lo que Dios me ha hablado y dejárselos a tus hijos. Yo creo de esa manera pensaba Lucas. Yo quiero sacarle todo el provecho a la escritura, a todo lo que conocemos acerca de Jesús y compartírselo a alguien más. Este era Teófilo, que vamos a hablar un poquito más acerca de él. Entonces, hermanos, Lucas muestra lo que quería hacer mejor, era darles a conocer de que aquello que Jesús dejó en sus enseñanzas eran cosas ciertísimas. Así también lo podemos leer, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo, al final del versículo 1 dice, las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Él se dirigía a Teófilo y le decía, estas cosas no hay duda de que son verdad. Entonces, si esas cosas acerca de lo que vivió Jesús son ciertísimas, como dice algunas otras versiones, es digno de que nosotros pongamos atención ahí. Tenemos que indagar, tenemos que fortalecer nuestra fe continuamente con esas cosas. Nosotros no estamos desperdiciando tiempo con ciencia ficción, con novelas, no estamos perdiendo tiempo con cosas que no tienen impacto en la eternidad. Dice, esto vale la pena. Son cosas ciertísimas que cambian la eternidad de las personas. Y él vio pues ese efecto, ¿no? A la altura de la época donde estaba Lucas, dice, no hay un orden lógico tan exacto todavía. Y yo me voy a encargar, yo voy a poner diligencia de que se escriba una obra como se merece pues nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, Lucas sin duda procuró varias fuentes. A lo mejor si pudiéramos englobar, eran testigos oculares, eran los predicadores que estaban en ese entonces,
como algunos apóstoles que con los cuales él más convivió fue el apóstol Pablo, pero sin duda se codió con el apóstol Pedro en algunas visitas que hacía con Pablo a Jerusalén y por ejemplo, estuvo conviviendo con algunos otros autores también. No dudamos que haya intercambiado palabras e historias con Marcos, pero también había esa otra fuente, ya habían escritos. Entonces él toma esas tres fuentes y dice, esto se merece bastantes horas para ordenar bien. Y yo creo que él hasta tuvo acceso a entrevistarse con María misma. Mire, vaya al capítulo 2. Algunos sospechamos eso porque en el incidente cuando Jesús está en el templo y se les pierde y lo encuentran, vemos lo siguiente. En el versículo 51, Lucas 2:51. Ya esto es después de que encuentran a Jesús. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo sabía Lucas, hermanos, de que María atesoraba las cosas? Yo sospecho, como algunos otros eruditos, o les creo a ellos sus sospechas, de que tuvieron una conversación y ella les decía, yo me quedé pensando de manera bien profunda, pues, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque es algo que ella pensó, no lo dijo. A lo mejor a personas muy allegadas a ellas. No sé si usted también lo recuerda, cuando vienen los pastores y le dicen, vimos a ángeles, ellos nos dijeron que íbamos a encontrar a tu hijo acostado en un pesebre. Y ella dice, yo atesoraba esas cosas. Entonces, ¿cómo sabes qué pensaba María? ¿Cómo sabes? Pues yo creo que se lo confesó a personas muy cercanas y yo creo que también Lucas pudo acercarse a María. Entonces, encontraron un incidente que solamente registra el Evangelio de Lucas, como es eso de los pastores en Belén, el Jesús a los 12 años perdido se les perdió a sus padres, pero él sabía bien lo que hacía. Pero ese tipo de cosas eran eventos tan personales que seguramente solamente alguien muy cercano a ellos se los pudo contar. Entonces, Lucas, sin duda, hermanos, pues aprovechó de que todavía vivos testigos oculares, entonces entrevistas con ellos. Y piensa, hermanos, es demasiado conocimiento oral lo que Lucas tenía y los creyentes de esa época. ¿Por qué? No olvide que Lucas escribió desde el nacimiento de Jesús hasta el libro de los Hechos, donde se termina en que Pablo llegó a la cárcel de Roma. Entonces, esos son bastantes años. ¿Cómo le haces para compilar tantas historias del ministerio de Jesús? Como dice el Evangelio de Juan, dicen, ni siquiera se pueden escribir en un libro. Y después de que Jesús asciende al cielo, todos esos años de la primera iglesia, a lo mejor unos 40 años que transcurre el libro de Hechos, y todos esos incidentes de lo que hacía el Espíritu Santo, Pablo también los tenía en mente y decía, esto se tiene que ordenar. Se tiene que hacer algo bien escrito porque mi amigo Teófilo, él vino a los pies de Cristo y yo quiero que él crezca en la fe y que las cosas se le parezcan de manera lógica, ¿verdad? Mira, hermanos, quiero hacer un breve paréntesis aquí y tal vez se nos va a hacer un poco extraño porque nosotros tenemos una cosmovisión muy distinta al judío. El judío, hermanos, tiene una manera de hacer énfasis en las cosas importantes de la escritura que ellos le llamaron un quiasmo. Un quiasmo. Miren, vamos a ver un ejemplo de un quiasmo que se encuentra en Santiago capítulo 1. Un quiasmo, yo creo que ya en una ocasión les había dicho, ¿verdad? A veces hemos tratado de analizar y ver de esa manera la literatura, como se encuentra, porque les digo, la mayoría, o bueno,
El 90% o más de los autores de la escritura eran personas hebreas y ellos utilizaban quiasmo. Nosotros para resaltar las cosas ponemos negritas, signos de exclamación, pero no hacemos los quiasmos seguramente pues ni tan seguido. Es algo así como impregnado en la cultura. Y miren, Santiago 1, los versículos 9 al 11, les digo, este es un paréntesis para que entendamos cómo ellos enfatizaban las cosas. Te hablan de ideas paralelas, empezando con un concepto y en el centro resaltan lo que quieren dar a enseñar y al final terminan con las ideas paralelas que empezaron. Yo creo que tenemos que leerlo con cuidado. Los versículos del 9 al 11 dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y que el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Estos versículos, hermanos, tienen una idea principal y la idea principal está en el centro. A lo mejor nosotros lo haríamos progresivo. Empiezo a decir qué es lo más importante paso a paso y hasta el final ya les revelo qué es lo más importante. Pero si ponemos un poquito de cuidado, hermanos, está hablando de la humillación. En el versículo 9 dice, humilde se gloríe en su alta posición. Ese es un concepto. Y al final del versículo 11 está hablando de los ricos, de que la apariencia perece. Enseguida, en el versículo 10 está hablando de la flor, de la hierba. Y casi a mediados del versículo 11 está hablando de que la flor se cae y la hermosura perece. Entonces son ideas paralelas. Y luego que viene en el centro, el sol se cae, el calor es abrasador. Entonces siempre son ideas paralelas, está hablando de algo y termina hablando de la misma cosa, dejando en el centro lo que era más importante. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí se me hace bien confundido esto. Yo no sabía nada de estos quiasmos, nunca los había entendido hasta que tomé clases, pues sí, en un instituto y dijeron, los hebreos les gusta escribir así. Y yo decía, pues hay muchos quiasmos en las escrituras, pero nosotros yo no los detecto, o sea, a simple vista. Pero un griego, hermano, alguien que no es judío, ve las cosas de manera distinta. Y yo creo que nos gustan más las cosas cronológicas. Cuando usted lee, por ejemplo, el profeta Ezequiel, se da cuenta que adelanta y se regresa en el tiempo. Adelanta y regresa en el tiempo. Entonces no tiene un orden lógico cronológico. Entonces yo creo que por eso muchos dicen que Lucas pensó mucho en los griegos, en los que nos gusta el orden lógico. Y dijo, también hace falta que hayan escritos de nuestro Señor Jesús para las personas que nos pensamos como los judíos. Porque a lo mejor ellos desde su niñez están entrenados a captar ese tipo de quiasmos, pero nosotros no, hermanos. O sea, las culturas piensan distintas. Entonces, yo creo que Lucas se preocupó y dice, yo quiero hacer un evangelio porque a mí como que yo no pienso así. Teófilo tampoco. Necesitamos un evangelio para los gentiles y me voy a encargar de dejarlo todo en orden. Entonces eso va implícito mucha diligencia. ¿Cómo le haces para ordenar tal vez unos 50 años de historia de la obra de Jesús y del Espíritu Santo en un orden lógico y que se entienda, ¿verdad? Entonces esa es la obra. Expertos en literatura, hermanos, han dicho que Lucas es el libro más hermoso jamás escrito. Hubo un crítico francés llamado Ernest Renan que se atrevió a decir eso. Y les digo, pues los críticos de eso se encargan, ¿no? Hallar los defectos de las cosas. Pero dice, el Evangelio de Lucas para mí es el libro más hermoso que pueda existir en toda la humanidad. Entonces, yo creo es porque son expertos en literatura. A lo mejor nosotros no estamos en ese rubro, no sabemos qué es lo que le atrajo a él, por qué él lo vio como el libro más bello. Pero sin duda, hermanos, es porque él se esmeró y utilizó
muchas cosas para que alguien que sabe de literatura y que es un crítico se atreviera a decir eso, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna vez, quiero cerrar este primer punto con la pregunta que les dije que nos estemos haciendo de manera continua? ¿Alguna vez has mostrado esta diligencia para estudiar la vida de Cristo? Así como le hizo Lucas. ¿Por qué? Pues nos está diciendo, y yo me pareció a mí necesario hacer este trabajo. ¿Por qué? Yo creo que él estaba inconforme, ¿verdad? De todas las obras que ya se habían hecho anteriormente, y él sabía que son cosas ciertísimas, tales como nos las dieron a conocer desde el principio los testigos oculares, ministros de la palabra. Y yo también quiero poner diligencia en hacer una obra, pero para mí Lucas decía, yo quiero hacer el mejor tratado que pueda haber existido de la vida de Jesús y también del Espíritu Santo, lo que es el libro de los Hechos. ¿Y qué sería lo que motivó más a Lucas, hermanos? Pues ese es mi segundo punto. El creyente responsable fortalece la fe de sus hermanos. Él sin duda le iba a sacar provecho, pero él tenía un amigo Teófilo, y por la manera como él se refiere al final del versículo 3, dice, excelentísimo Teófilo. Es que yo creo era alguien de alta posición. A lo mejor muchos creen que era un funcionario romano, alguien tal vez de poder o de cierto prestigio, pero que había venido a los pies del Evangelio. Entonces ahí veo, hermanos, que el propósito de Lucas no es algo tan personal, tan egoísta, sino más bien él quiere bendecir a alguien más. Y esa es una característica del creyente responsable. ¿Por qué? ¿En qué estamos hablando? De la responsabilidad de la gran comisión. Tienes que enseñar todas las cosas que Jesús nos mandó guardar. Entonces él sí era responsable. Yo sí voy a dejar bien claro esto a mi amigo. No sé si él lo estaba discipulando, si él algunos piensan que él le patrocinó, ¿no? Aparte de los viajes, para que le hiciera esa obra, que también iba a disfrutar bastantes lectores de su época, ya cuando se imprimiera. Pero vemos, hermanos, de que Lucas refleja que no es algo tan personal, sino lo quiere compartir. No es un capricho egoísta, sino que dice, yo quiero que alguien más conozca esas cosas ciertísimas. Alguien que no naufrague en la fe que se le planteó. Mi amigo Teófilo llegó a creer en Cristo Jesús, pero si van a venir momentos difíciles de que algunas circunstancias o tal vez judaizantes de esa época o cualquier otros filósofos quieran sacudir su fe, yo quiero dejarle algún escrito, un material que sea lo que haga que arraigue su fe. Y eso va a hacer que él permanezca y persevere hasta el final. Entonces, esa es una característica del creyente responsable. Fortalece la fe de sus hermanos. Es lo que nos dice en el versículo 4. Dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ya conoces la verdad, pero yo todavía quiero que la conozcas con más precisión. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Porque Lucas indagó más acerca de los detalles. Simplemente veamos un ejemplo de muchos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, usted encuentra la historia de el centurión que le pide a Jesús que sane a su siervo. Uno lee el Evangelio de Mateo y dice, este centurión fue en persona con Jesús y le pide, ¿sabes qué? Se está muriendo mi siervo al que yo amo mucho. Pero Lucas, hermanos, él no se quedó conforme, porque él cuando platica con testigos oculares, dice, no, es que no pasó así la historia. O sea, Mateo redactó así su historia porque él sabía que era lo más importante, saber qué pensaba acerca de Jesús y la fe del centurión. Eso que dice, solamente di la palabra y lo va a sanar. Sí es importante, pero Lucas dice, no. Necesitan entender de manera más exacta cómo es la salvación por fe y no por obras. Porque
No olviden, hermanos, Lucas se codió y duró bastante años con Pablo. Él conocía la teología de Pablo. Él sabía, y a lo mejor ya había escrito la carta a Efesios en el capítulo 2, donde dice, la salvación es por fe y no por obras. Entonces, ¿cómo recalcas la fe? Y dice, a mí se me hace que le hace más justicia redactar otra vez la historia del centurión, pero con detalles que se le pasó a Mateo. Avance ahí en Lucas en el capítulo 7 para que veamos por qué difiere en estos primeros 10 versículos. Dice en el versículo 2, el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, y estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que vinieran y salvaran a su siervo. Entonces, para Lucas decía, es que es mejor contar los detalles, porque el centurión nunca conoció en persona a Jesús. Entonces, él se sentía indigno, nos refleja de manera más real lo que es un pobre en espíritu. Nunca lo vio en persona y dice, envió a unos ancianos. Cuando ya está cerca de su casa, avance el versículo 6, dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo oí la palabra. Entonces, esos detalles nosotros los podemos ver en Lucas. Dice, es que sí es verdad lo que redacta, lo que nos escribió Mateo, pero no pasaron así las cosas. Hay más cosas que saber. Para que se dé una idea, hermanos, el Evangelio de Lucas tiene 50% de información única. Quiere decir que de todo el contenido, el 100% del Evangelio de Lucas, el 50% usted va a encontrar historias repetidas en Mateo y Marcos y en Juan. Pero hay 50% de sus escritos que no los va a encontrar en ningún otro escrito. O sea, son eventos únicos que él dice, yo quiero que conozcan más historias de Jesús. Quiero que conozcan más detalles de cómo sucedieron esas cosas. ¿Y eso qué implicó, hermanos? Pues un esmero. Es un esmero, hermanos. A Lucas le preocupaba la salud espiritual de su amigo y que no abrazara ideas erróneas. Decía, él sí tiene que comprender bien el Evangelio y que la salvación es por fe. Y le voy a dejar un detalle más y le voy a dejar una parábola más. Le voy a dejar un orden de cómo si fueron las cosas, porque aquí Mateo como que se adelantó en el tiempo, entonces yo lo voy a ordenar mejor porque los griegos pensamos distintos, ¿verdad? Hermanos, el creyente responsable realmente hace las cosas para Cristo y no para los hombres. Porque detrás de todo eso es conocer más a su Salvador. Entonces, yo creo que nunca pierde de vista la gran comisión. Dice, eso nos encargó Jesús, enseñar las cosas. Y si las voy a enseñar, las tengo que enseñar bien. Y esto se requiere de que, si es posible hacer un nuevo evangelio, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. El Evangelio de Lucas, hermanos, para que veamos algunas particularidades y veamos cómo se esforzó, pues yo solamente quiero mencionarle lo siguiente. Él resalta este Evangelio el lado humano de Jesucristo. Usted puede encontrar 24 veces en este Evangelio que se menciona esta frase, el Hijo del Hombre. Dice, a veces muchos quisieron recalcar el enviado, el Mesías o a Jesús como el Hijo de Dios, como lo recalcó Juan, pero dice también se necesita resaltar esto, la humanidad de Cristo. Lucas, hermanos, menciona 13 mujeres que no se encuentran en los otros evangelios. Es como para decir, yo no estoy conforme de que parecen a lo mejor los judíos, todavía se les pegó algo de su humanidad donde desprecian a las mujeres. ¿Y por qué no ponen historias de las mujeres? ¿Por qué no se encuentran pasajes únicos? Mire, avance a Lucas capítulo 8 y es una de las escrituras que son únicas. Los primeros versículos dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Tal vez se hubiera detenido ahí Lucas,
Pero dice, no, es necesario que sepan que Jesús, si no es por este pequeño escrito, hermanos, yo siempre me hubiera imaginado de que Jesús solamente andaba con los 12 discípulos. Yo siempre me imaginaba eso, de hecho. Pero si no es porque tenemos lo siguiente, dice, eran algunas mujeres, habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, y las menciona por nombre. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Piense bien, pues, esto es alguien que nadie registró, pero a Lucas no se le pasó. Él le hizo justicia a las mujeres. Porque yo me imaginaba, ¿no? Pues Jesús a lo mejor producía mi dinero de manera milagrosa o el alimento, pero ¿qué nos dice este pasaje, no? Él tenía patrocinadores y eran mujeres. Y 12 hombres, yo creo que sí eran, disculpe la palabra, ¿no? Pues algo tragones y caminan ahí. Y yo siempre me imaginaba hasta escenas de que se encariñaron algunas y eran mujeres ya grandes de edad. Le pudieron haber dicho, Pedrito, ya tráeme esa ropa, está bien cochina, yo te la voy a lavar y ahí te va ya limpio, o te voy a hacer tu guisado preferido. O ¿qué les falta para ir otra vez a Galilea? No, pues yo tengo dinero, ahí les va. Se fijan, hermanos, Lucas no quiso pasar por alto todos esos detalles. Entre más, tantas historias, tanto conocimiento oral, pero decía, ¿por qué no lo dejamos en un escrito? Y él dijo, yo lo voy a hacer. Y como vemos, hermanos, es un creyente responsable que dice, me voy a esmerar, porque las cosas se hacen bien y se hacen para Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser así, hermanos. El libro de Lucas, hermanos, tiene más milagros y parábolas registradas que los demás evangelios. Incluye detalles precisos que iluminan mejor. Pues sí, les digo, a mí me llama la atención cómo él, tal vez por su perspectiva como médico, todos hablan del Getsemaní, pero Lucas es el único que te dice, sudó gotas de sangre. Porque él dice, ¿por qué nadie mencionó eso? Nos habla de la humanidad de Cristo, que tan grande fue su aflicción que hasta las gotas que sudó de sangre, que se mezcló, todo ese estrés que traía, lo necesita saber también la humanidad. ¿Qué más, hermanos? Yo creo que él pensó bendecir, ¿verdad?, a algunos aspectos que se les había pasado a Marcos y a Mateo. Pero una de las cosas más importantes, hermanos, es que Lucas vivió la palabra. Lucas fue transformado por esa palabra y podemos ver en las otras epístolas y lo que se menciona de él, pues que era alguien que estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Él fue fiel al evangelio. Mire, vaya a la carta de Pablo a Filemón. Es una carta donde se encuentra mencionado a Lucas. Y sabemos, ¿verdad?, que constantemente pues está nombrando Pablo a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque Pablo no hacía solo las cosas, siempre viajaba con amigos y no hacía solo las cosas, sino que tenía bastante apoyo. Pero en este capítulo de Filemón, déjenme leer los versículos 23 y 24. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Quiero que pensemos en dos, Demas y Lucas. En este punto de la historia de Pablo están juntos, están sufriendo con él, están en la cárcel, son compañeros de ministerio, están predicando el evangelio, Demas y Lucas. Pero hermanos, fíjese lo que pasa en Segunda de Timoteo. Retroceda algunas páginas ahí en Segunda de Timoteo 4, del 9 al 11. Él le dice, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Se fija el contraste, hermanos? Lucas sí perseveró hasta el final. Lucas decía, yo no voy a retroceder. ¿Por qué? Porque conozco el evangelio.
yo conozco que Jesús siempre pidió fidelidad. Él deja un escrito cuando Jesús le querían seguir a alguien y le dice: ninguno que quiera venir en pos de mí y voltea atrás, que toma el arado y mira hacia atrás, es digno de ser mi discípulo. Entonces, a Lucas le marcó ese tipo de palabras. Decía: yo jamás voy a volver atrás. Entonces él fue transformado, hermanos. Él fue transformado por el evangelio. Entonces él lo podía modelar en muchas partes y ocasiones, lo podemos ver. Quiero que veamos también lo siguiente, para mencionar alguna de las cosas que nos puede bendecir de que Lucas era alguien, yo creo que el mejor compañero que pudo haber tenido Pablo. Hechos 27, los versículos 18 y 19. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Es nada más para que vea cómo se redactó en primera persona, que dice: éramos sacudidos. Yo estaba con Pablo en uno de sus naufragios. Cuando Pablo hace un recuento de todos sus sufrimientos, dice: yo varias veces he naufragado. Yo sé lo que es sentir el frío de la noche. Yo sé que es sentir persecución. Pero ¿quién estaba también ahí, hermanos? Lucas. Lucas nunca abandonó a Pablo. Entonces, ¿qué nos habla, hermanos? De que él pues tuvo un impacto por haber escrito la Biblia mayor al promedio del cristiano común. ¿Por qué, hermanos? Él invirtió muchas horas en ordenar esas historias, en escribirlas. Y yo siempre he sospechado, hermanos, de que no es el mismo efecto de escuchar la palabra de Dios a escribirla. ¿Cómo podemos saber eso, hermanos? Vaya a Deuteronomio capítulo 17. Usted recuerda que estas palabras se dieron como instrucciones a todos aquellos reyes de Israel que iban a gobernar, ¿verdad?, en algún momento la nación de Dios. Y Dios quería que no fueran orgullosos, que gobernaran bien, que sean temerosos de Dios. Y les da pautas para que sean así, reyes que honren a la ley de Dios. Pero déjeme llamarle la atención lo que dice en el capítulo 17, los versículos 18 y 19, ¿qué se le pedía a estos reyes? Dice: cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en su libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. ¿Por qué no Dios le dijo: el rey, quiero que mande a su corte a alguien que le lea la escritura? No, nada más escúchela. Pero si no, le dice: no, la tiene que escribir literalmente. Tiene que usar su manita, agarrar una pluma y escribirla de inicio a final. Sin errores, yo creo, como los escriba. ¿Por qué Dios le pediría eso a los reyes? Dios, hermanos, nos diseñó de una manera tan compleja y tan hermosa que yo he escuchado que dicen que no es lo mismo la receptibilidad de las cosas cuando tú escribes que si nada más escuchas. Hay algo en nuestra cabeza que se conecta cuando tú estás escribiendo y se te graba mejor que solamente escuchando. Yo tengo un amigo que yo siempre le digo: lee más la Biblia, lee más, porque le gusta mucho escucharla, pero de agarrar un libro y leerlo, dice: no, mejor. Tenemos un amigo en común que hasta le pagó. Teníamos que leer algún libro y dijo: no lo quiero leer, mejor le voy a pagar a él para que me haga unos audios y ya los voy a escuchar. Entonces, pues no es lo mismo, hermano. Sí, comprendo que a lo mejor él le gusta mucho trabajar y escuchar. A lo mejor no tenía tiempo, pero Dios también nos hizo con la habilidad de escribir. Entonces hay un impacto distinto en la mente y por eso podemos ver así. ¿Por qué Dios ordena ese tipo de cosas? La tienes que escribir.
Lucas escribió un evangelio y yo creo que eso impactó bastante su vida, hermanos. ¿Por qué, hermanos? A lo mejor nosotros no somos escritores, pero piense bien, cuando Lucas escucha todas las historias de cuando Jesús fue crucificado, y dice, ¿cómo tengo que dejarles redactado para no sobreenfatizar quizás, pero sin simplemente dejar bien en claro qué es lo principal? Que ellos se adentren, que ellos vean qué sufrió Jesús, qué vivió. Entonces él tuvo que tener mucho cuidado en cómo lo escribió y eso transformó su corazón. Entonces, yo durante esta semana les había lanzado un desafío y hoy vamos a dar los detalles a la hora de los anuncios, de que me gustaría que leamos la Biblia, si se puede en este año, si no puede, pues trate de hacerla en 2 años. Pero yo no sé si usted alguna vez ha escrito notas de todos los capítulos, de anotar los atributos, de poner preguntas, de poner un resumen en un solo renglón, qué es lo que leyó ese día. Y va a haber un impacto bien distinto, hermanos. Yo la primera vez que hice eso me di cuenta que es diferente. Te trae más bendición. Entonces, quiero empezar a cerrar con lo siguiente. Quiero citarles, hermanos, cómo leyeron la Biblia a hombres piadosos de la antigüedad. Fíjese, se sabe que el emperador Teodosio escribió todo el Nuevo Testamento con su mano a fin de aprenderlo de memoria. Eso yo creo que son creyentes responsables, hermanos. Yo nunca me he propuesto esa meta. O sea, a mí se me hace, pues, escribir un Nuevo Testamento. ¿Para qué? Pues me compro otra Biblia. Pero él sospechaba, ¿no? Si Dios le pidió eso a los reyes de Israel, yo soy un emperador, yo también lo quiero hacer. Hay un impacto distinto. Fíjense en quién más. El príncipe Jorge de Transilvania leyó la Biblia 27 veces. Un rey de Aragón la leyó 14 veces con un gran comentario cada vez. ¿Alguna vez ha hecho eso, hermanos? Leer qué dijo este teólogo, porque los teólogos hacen eso, un comentario de toda la Biblia y te ayudan a entender cosas del griego, del hebreo. Pero piense eso, 14 veces con un comentario para desmenuzar lo mayor posible la escritura. Un noble francés llamado de Renty la leía 3 capítulos de rodillas cada día, orando más o menos largamente entre versículos según la inspiración que el mismo texto le daba. Entonces esa es una manera bastante piadosa, me recuerda a George Mueller, él también hacía algo muy similar y por eso podemos ver que fue alguien grande, ¿verdad?, en la fe. Y pues podemos pensar en muchas maneras de cómo leer la Biblia, pero ese es el desafío de este año, hermanos. Lea la Biblia completa y haga un esfuerzo, ¿verdad?, de hacerlo distinto y de una mejor manera, con más empeño, con más diligencia, como Lucas. Porque eso nos habla de que sí se tomó muy en serio la gran comisión. No echó en saco roto las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Vas a enseñar todas las cosas que yo les dejé, haciendo discípulos. Entonces, ¿cómo vas a ser discípulos si ni siquiera tú conoces de tapa a tapa que hay en la Escritura? Lucas, hermano, sabe que el Evangelio transforma. Así lo describió en el primer versículo, estas cosas que son ciertísimas. Dice, a mí me transformó la historia de Jesús, los hechos del Espíritu Santo cuando vienen en el día de Pentecostés y cómo vivió la iglesia, qué tipo de cosas hacían los creyentes de esa época. A mí me transformó. Para mí estas cosas son verdaderas y es lo mejor que yo puedo transmitir, es el mejor legado que puedo hacer a las personas que puedo influir. Tal vez tú no puedas influir no más que a tu familia, no puedes tener una plataforma como los grandes predicadores o evangelistas, pero la parte que nos corresponde a cada uno, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo o de escuela, nos corresponde, hermanos, impactarlos. Entonces, todo lo que enseñó y vivió Jesús, todo lo que hizo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, tenemos que comprenderlo, tenemos que abrazar esas verdades por fe y transmitirlas. Entonces, eso hace el creyente responsable, hermanos. Y yo quiero pedirles que
Hagan una oración conmigo, porque pues eso nos ayuda a reflejar qué tan agradecidos somos con la salvación de Cristo. Él hizo algo en la cruz, ¿verdad?, que nadie ha podido hacer: vivir de manera perfecta, recibir la ira de Dios, recibir el vituperio que no merecía el justo, ¿verdad? Y ahora que se le da el poder y toda autoridad y nos envía a ser discípulos a todas las naciones, está diciendo, parte de la gran comisión: enseñen todas las cosas. Pensemos en esa invitación, hermanos. Hagan esta oración conmigo. Señor bendito, pues tú conoces nuestras capacidades, conoces también nuestra voluntad. Si alguno de nosotros no ha sido tan diligente en leer tus escrituras, en comprenderlas, en enseñarlas, en modelarlas, Padre. Pero este año queremos ser mejor, Señor. Queremos ser, al menos en alguna medida, como Lucas, porque él se preocupaba por la fe de sus hermanos. Ayúdanos a nosotros también ser igual como él, porque eso nos enseña, Padre, que hay una obra de tu Espíritu Santo transformando vidas y que nos ayuda a ser diligentes y responsables. Ayúdanos a reflejar que sí estamos comprometidos con las cosas que tú nos pides. Y te pedimos, Señor, de tu gracia para que este año sea distinto, para que este año completemos aquellos que no han podido finalizar la Biblia, que ahora sí lo pueden hacer, Señor. Y los que ya lo han hecho, gracias por sus vidas, pero yo creo que se puede hacer de mejor manera, que no se queden conformes, sino que sean como Lucas, seamos como él, que decía, se tiene que hacer algo mejor, se puede hacer mejor, Señor. Así que pedimos de tu gracia y agradecemos, Señor, que nos des un año más. Y aunque a veces pues nuestra cultura es así, que nos gusta ponernos metas el 1 de enero como cristianos, estas metas siempre tienen que estar presentes, Señor, pero ahora pedimos de tu gracia para que nos ayude, Señor, a concretar y a leer cada vez mejor tu escritura y vivirla. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Señor. Amén.